regional podamos apoyarlos de manera concreta en estos esfuerzos, gracias a nuestros proyectos gremiales especiales en esta coyuntura. Gracias también a la Corporación de Desarrollo Tecnológico y a BIM Forum Chile, que comparten con nosotros esta pasión por la innovación y por apoyar al sector construcción para que, junto a su gran capital humano, comiencen el camino hacia su digitalización. En representación de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso, les doy la más cordial bienvenida. No me queda más que agradecer su asistencia, agradecer a los expositores y organizadores y desear que sea una actividad de mucha utilidad para su desarrollo profesional. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso, el señor Fernando Bustamante. Damos la bienvenida al presidente de BIM Forum Chile, el señor Mauricio Hegermann. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la participación de las personas que están participando en este seminario. En nombre de BIM Forum Chile tengo el agrado de darle la bienvenida a esta actividad que inaugura el programa Fortalecimiento Empresarial, el que busca apoyar a las empresas de la región en el proceso de implementación BIM. Todo esto con el objeto de lograr optimizar los tiempos y eficiencia en el desarrollo de proyectos y de esta forma contribuir a mejorar la productividad y sustentabilidad de la construcción, que como ustedes saben es una de las más bajas en toda la industria nacional y no solo en Chile. Además, Chile y el mundo está viviendo una situación que nos obliga a replantearnos tanto en nuestro quehacer cotidiano como también en la forma en que se manejan los proyectos. Necesitamos optimizar los recursos, minimizar las pérdidas que habitualmente ocurren durante su ejecución. Esto ya no es una opción, es una obligación. Mucho se ha estado hablando de BIM en el último tiempo, pero es importante recalcar que BIM es un sistema que, apoyado con diferentes tecnologías, metodologías y conocimientos y estándares, permite obtener beneficios durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde su concepción o idea hasta su posterior operación. Lo anterior no se logra mediante la compra de algún software y la contratación de algunos profesionales capacitados en su uso, ya que involucra cambiar la forma en que estamos acostumbrados a trabajar. Mucho se habla de trabajo colaborativo, pero ¿cuántos proyectos se desarrollan de esa manera? Implementar el sistema BIM implica un cambio cultural en los participantes del proyecto. Dicho cambio solo se logra mejorando la gestión de los proyectos, contando con profesionales con conocimiento y capacidades acordes con las tareas que les corresponde abordar, involucrando a los distintos especialistas en un efectivo trabajo colaborativo y armando o generando un ecosistema o ambiente que permita la colaboración. Lo anterior no es fácil y es una de las razones por las que existe este programa que estamos inaugurando. Los participantes del programa que podrán obtener además los siguientes beneficios: participar en cursos gratuitos, obtener descuentos en los cursos de BIM Forum Chile, obtener descuentos y cursos dictados por los socios representantes de las casas de software, participar en los eventos de BIM Forum Chile, el BIM Week, seminarios, webinars, conferencias tecnológicas, encuentros técnicos y otros, participar en una red llamada BIM Forum Valparaíso, que los acompañará para discutir y compartir el proceso interno de implementación BIM y potenciarse como una red colaborativa con respecto al mercado. Estamos seguros de que este programa permitirá que estas 18 empresas logren obtener todos los beneficios que conocemos del sistema BIM y además se transformarán en nuevos promotores de su uso. Los invito entonces a disfrutar de las interesantes exposiciones que ahora escucharemos de la parte 5 de Ingeniería y Servicios Asociados. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de BIM Forum Chile, señor Mauricio Hegermann. Antes de iniciar las presentaciones, les queremos contar un poco del programa que se está desarrollando. En este programa participan 17 empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción, las cuales, además de estar participando del programa de formación empresarial BIM, ellos están conformando desde ahora la red de empresas BIM Forum Valparaíso. Si ustedes gustan, después nos pueden visitar en la página de BIM Forum Chile y se podrán dar cuenta de que ya tenemos distintas redes
de BIM Forum en distintos ciudades del país. Un poco para explicarles el programa que ellos están desarrollando. Este programa cuenta de 3 etapas. La primera es una etapa de competencias, la cual se desarrolla un diagnóstico de las empresas al inicio y al final del programa. Talleres de sensibilización BIM para generar el cambio cultural necesario dentro de la empresa y capacitaciones propiamente tal de la teoría de la metodología BIM y también en las casas de software. La segunda etapa corresponde a una creación de redes, que viene siendo esta red de BIM Forum Valparaíso, que les va a permitir a ellos como una plataforma para poder discutir y evaluar su implementación BIM dentro de la empresa. En BIM Forum Chile, nosotros hace años que hemos sido testigos de que cuando las empresas van comunicando, van aprendiendo de otras, el proceso de la incorporación de la metodología BIM se fortalece. Y así también nosotros le estamos dando los beneficios que tienen todos los socios de BIM Forum Chile a esta nueva red que se está conformando. Y también una etapa de difusión para ellos mismos ir potenciándose en el mercado de seminarios como el que tenemos ahora y conferencias tecnológicas. Antes de iniciar, esas palabras queríamos indicar antes de iniciar el programa. El programa consta de esta actividad de dos presentaciones, una que apunta a ver una mirada a la realidad nacional BIM, de la cual nos va a estar acompañando 5D Ingeniería, y la segunda parte, una mirada más bien a la realidad regional que se está viendo en BIM por parte de Ceruti y asociados ingenieros consultores. Sin más preámbulos, damos inicio a las presentaciones. Invitamos al jefe de proyectos y BIM Manager en 5D Ingeniería, el señor Pablo Belmar. Hola, ¿cómo están? Gracias. Denme un segundo para... Mientras Pablo comparte la presentación, les comento que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que serán contestadas al finalizar la presentación. Ok, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Quizá, si es que, bueno, para favorecer un poco el ancho de banda y la transmisión de la señal, quizá podríamos apagar cámaras para no afectar tanto la señal. Como decía Daniel, somos 5D Ingeniería. Vamos a conversar un poco respecto de la mirada de lo que está ocurriendo con BIM a nivel nacional, desde un enfoque basado en la experiencia que hemos tenido como empresa en todo nuestro desarrollo y avance en ir tomando primero la metodología BIM y luego ir profundizando en lo que significan sus métodos y la tecnología asociada. Bueno, mi nombre es Pablo Belmar, soy constructor civil de profesión. Tengo también un magíster en administración de la construcción y una certificación en Passive House Designer como sistema de eficiencia energética para edificios. También tengo certificación de Autodesk Revit Professional y 10 años de experiencia desarrollando proyectos tanto en diseño como en construcción y gerenciamiento, principalmente con herramientas y metodologías BIM. Actualmente soy jefe de proyectos y BIM Manager en 5D Ingeniería. 5D Ingeniería es una empresa que se dedica al gerenciamiento, coordinación, diseño e inspección técnica de obras, todo basado en
metodologías BIM, y con un fuerte enfoque en desarrollar y diseñar procesos que nos permitan llevar hasta el cliente los beneficios de todas las tecnologías de vanguardia, incluyendo en esto la tecnología BIM. Un poco los temas que vamos a tratar, una introducción respecto de nuestra experiencia en proyectos y cómo esto nos lleva a el enfoque que nosotros damos a la industria respecto de cómo debiese evolucionar BIM en toda la industria nacional. Nuestra experiencia interactuando con la obra y algunos comentarios sobre desarrollos y desafíos. La pregunta que muchas empresas hoy día se están haciendo, ¿por qué hacer proyectos en BIM? ¿Por qué subirse a esta metodología, tecnología, procesos, procedimientos? Un montón de interrogantes que vienen junto con el acrónimo BIM. Una de las razones principales es que es conocido que el sector construcción no ha evolucionado en términos de su productividad, a diferencia de lo que lo hacen la gran mayoría del resto de las industrias. La única otra industria que también tiene bajos índices de productividad es la industria agrícola. Sin embargo, todo el resto de las actividades del ser humano han visto un incremento en la productividad significativo de la mano de la tecnología, pero no así en la construcción. Ahora, las necesidades de nuestros clientes respecto a al punto que mencionábamos, a la mejora en la productividad del proyecto, viene dado en los dos extremos. El cliente, que es el desarrollador inmobiliario en nuestro caso, necesita mejorar la productividad y obtener buenos resultados del proyecto, tanto desde el extremo de los inversionistas, ¿cierto? Y obtener el mejor retorno posible del proyecto que se está desarrollando. Y para conseguir eso, también necesita que en el otro extremo, donde están sus clientes, las personas que van a comprar las unidades que se están desarrollando, también se cumplan las expectativas. Y para lograr todo eso hay numerosos aspectos que tienen que ir controlándose y gestionándose, desde el punto de vista de la venta y el valor agregado que se logra en el producto, los costos que se están logrando en el desarrollo, los plazos, que efectivamente sean plazos sobre los cuales se puede planificar y programar el desarrollo, evitar al máximo los casos de postventa, las intervenciones en las que se deban hacer reparaciones por postventa, ¿cierto? Y obviamente de la mano de eso está la calidad y el estándar del producto. Y hemos visto que estas necesidades coexisten durante todas las etapas del desarrollo del proyecto, desde el anteproyecto hasta la postventa cuando ya el activo está en operación. Si analizamos algunos datos en términos globales, sabemos que gran parte del costo total de un proyecto, el costo del desarrollo total del proyecto, se invierte durante la etapa de construcción. También ocurre lo mismo con el plazo. La mayor parte del plazo se consume durante la etapa de construcción. Con respecto a las partes, los grupos de interés, también vemos que es durante la etapa de construcción que coexisten en el desarrollo del proyecto la mayor cantidad de grupos de interés, y todos estos factores redundan en que efectivamente la etapa de construcción es la que muestra el mayor riesgo en el desarrollo del proyecto para el cliente. Por lo mismo, si bien es el mandante, ¿cierto?, quien contrata los servicios del diseño,
es la constructora quien finalmente tiene que consumir este producto de forma tal que le permita hacer un proceso de construcción eficiente, y efectivamente, si este diseño no es un buen producto, la constructora va a tener que sufrir con ese producto, ¿ya? Por lo mismo, es tan relevante que efectivamente los diseños estén bien coordinados y además que contengan documentación que ayuden a la constructora a no cometer errores, que sean autoexplicativos y suficientemente claros para que la construcción se pueda gestionar de la forma correcta. En 5D Ingeniería entendemos que si nuestro diseño es un buen producto para la constructora, estamos entregando un buen producto para nuestro cliente. Allí es donde la utilidad de BIM está directamente relacionada con el nivel de desarrollo de esta metodología durante la etapa de diseño. Si BIM no se toma como proceso durante la etapa de diseño, ya va a ser muy difícil que una constructora pueda obtener beneficios de BIM durante la etapa de construcción. Los primeros desarrollos que se hicieron en 5D Ingeniería involucraban, yo creo, el proceso con el cual la mayoría de las empresas parten, ¿cierto? Tomar el diseño desarrollado en 2D, sobre eso levantar un modelo 3D para poder hacer una coordinación, entre comillas, física, más bien geométrica, de las interferencias que pudiesen presentar las distintas especialidades. Pero el gran problema que presenta esta metodología es que está sujeto a muchas interpretaciones, desde la interpretación que está haciendo la persona que modela, que va a estar muy influida por qué tanta experiencia tenga en la ejecución o en el diseño de este tipo de proyectos, y que finalmente termina siendo casi esta persona que modela la única que está entendiendo bien todas las consideraciones que se tomaron al momento de coordinar. Finalmente, suele ocurrir que este tipo de metodología llega a destiempo con los plazos que tiene el proyecto para su desarrollo, sobre todo durante la etapa de construcción. Aquí es donde nos encontramos con la primera respuesta desde la constructora, ¿ya? Efectivamente, siempre estos modelos 3D generan una bonita entrada, digamos, siempre llaman la atención en un principio, pero claro, cuando se le quiere dar una bajada para que preste soporte al proceso de gestión de la construcción, la respuesta del equipo de construcción era esa: es súper lindo el modelo, pero en realidad no está sirviendo para nada en terreno. Eso hizo que empezáramos a estudiar nuevamente cómo resolver las cosas para que efectivamente la constructora pudiese obtener valor del proceso de diseño. Y fue cuando 5D Ingeniería toma la decisión de incorporar BIM al proceso de diseño, no como una especialidad que soportaba la coordinación o la detección de interferencias, sino que una metodología de trabajo desde el inicio del proceso de diseño, en el cual participan los ingenieros, los modeladores, los jefes de proyecto, y nos encargamos también de involucrar al jefe de proyecto de la inmobiliaria y también al personal de la constructora. De esta forma, si bien el proceso de diseño no necesariamente se acorta en sus plazos, la coordinación del proyecto va ocurriendo de forma simultánea al diseño, y esto hace que cuando se enfrenta ya a la etapa de licitación, el cliente tiene información mucho más confiable y certera respecto de los números que está entregando el diseño, y por lo tanto puede enfrentar mucho mejor la etapa de evaluación de las ofertas. Además,
con un producto mucho más resuelto en una etapa temprana del diseño, la probabilidad de que efectivamente la constructora pudiese ejecutar en tiempo y el costo aumentaba respecto al diseño tradicional. Entonces, la decisión de 5D Ingeniería fue desarrollar arquitectura e ingeniería 100% BIM desde el principio. Ahora, ¿cómo resolvimos esto? Primero tenía que ser una tecnología que nos permitiese trabajar de forma colaborativa, simultánea, el diseño tanto de arquitectura como de todas las especialidades, y en tiempo real. Esto lo resolvimos utilizando un modelo único alojado en una nube, ¿cierto? Donde todos los especialistas, todas las personas involucradas en la fase de diseño, trabajan sobre una sola base de datos de información, es decir, el muro estructural es uno solo, no existe un muro para arquitectura y otro para estructura, y así todo el resto de las subespecialidades también van observando en tiempo real, ¿cierto?, cómo se están desarrollando el resto de las especialidades y así durante la etapa de diseño poder coordinar todos los trazados y el desarrollo de las distintas especialidades para evitar los problemas. De esta misma base de datos, este mismo modelo único que está alojado en la nube, ¿cierto?, es desde donde se emiten todos los planos para construcción. Es la nube donde se hace todo el control documental. Es esa misma nube en donde el cliente tiene acceso a poder revisar toda la información asociada con el proceso de diseño y con el proceso de construcción. Los inversionistas pueden tener acceso a la información, la constructora, obviamente, la inspección técnica, y todos los grupos de interés, como veíamos más adelante, o sea, en unas diapositivas hacia atrás, tienen acceso a la misma base de datos que está siempre actualizada y gestionada en un solo lugar, ¿ya? Se elimina la necesidad de todos los protocolos de control y gestión para controlar el flujo de la información en distintas plataformas, utilizando correo electrónico, distintos formatos documentales, y eso hace que sea, el proceso de control de calidad sea mucho más eficiente. En un modo un poco más esquemático, ¿cierto? Tenemos por un lado la nube, ¿cierto? Con ese modelo cloud compartido, que es el entorno común de datos, ¿cierto? Es allí, en ese modelo, donde se desarrollan los planos, donde se emiten esos planos a la nube, cuando la obra tiene que hacer consultas, ¿cierto? Se hacen en la misma plataforma, donde está toda la documentación de diseño, todos los checklists, todos los protocolos del plan de calidad, los chequeos de seguridad, también van quedando gestionados en la misma nube, sobre la misma base de datos. ¿Ya? Si es que en algún proceso en algún protocolo de calidad se generan no conformidades, también va quedando registrado y trazado en la misma nube. Y asociado también al mismo modelo, es decir, yo podría en terreno generar observaciones, buscar la información ya sea en los documentos, en el modelo 3D, y poder juntar o reunir todos los antecedentes necesarios para solucionar los problemas desde esa base de datos única. Voy a mostrarles un poquito cómo funciona esto sobre, bueno, la plataforma cloud que nosotros seleccionamos para trabajar fue BIM 360, principalmente basados en el concepto de que mientras menos pasos existan en un proceso, mejor es el control de calidad que podemos hacer sobre ese proceso. Dado que nosotros diseñamos con Revit, finalmente BIM 360 es la plataforma que nos ofrecía todas las
capacidades que necesitábamos para poder llegar a lo que estábamos buscando. Un proceso de diseño colaborativo, 100% cloud, y con una base de datos que pudiese migrar a la etapa de construcción sin tener que estar generando traspasos de información entre distintas plataformas. Como les mencionaba, todo el proyecto está gestionado se puede acceder a través de una página web, ¿cierto? El cliente ni siquiera necesita tener el software, la constructora no necesita software BIM específico, toda la información emana desde un proceso de diseño BIM, y a través de una plataforma web ellos tienen acceso a toda la información del proyecto. Como pueden ver, tenemos el conjunto de documentos para construcción. El hecho de que se hayan desarrollado en un software BIM permite que la navegación entre los documentos ocurra de forma centralizada. Están todos los documentos linkeados entre sí. Esto permite que la navegación en un tablet o en un smartphone en terreno sea factible. Si se fijan, yo desde el listado de planos puedo entrar directamente a cada una de las láminas. Por ejemplo, en el plano de fundaciones tengo acceso a cada una de las elevaciones. No es necesario tener que estar hojeando el legajo de planos, ¿cierto? Y casi aprendiéndome de memoria todo la numeración de los planos para poder navegar y tener acceso a la información. ¿Ya? Si se fijan también, toda la documentación pasa por flujos de revisión, es decir, cada vez que se emite un paquete documental, este se entrega a través de un flujo de revisión en el cual están asignados los responsables y cada una de las actividades que se tienen que cumplir para lograr la aprobación final del cliente. Está configurado el flujo para que automáticamente, una vez lograda la aprobación de los documentos, estos automáticamente vayan a dar a las ubicaciones en que la constructora tiene acceso a esa documentación. Por lo tanto, el sistema es el que asegura que cada vez que la constructora consulta un documento, no importa en qué punto del tiempo lo haga, el documento que está viendo es el último aprobado y en la última versión disponible para construcción. La plataforma misma es la que permite gestionar todas las incidencias que existan en el proceso de construcción. Ya, por ejemplo, tenemos algunas incidencias de calidad que han sido emitidas por el inspector técnico de obra, que en este caso corresponde a una inspección técnica de 5DI, ¿cierto? Más adelante vamos a ver un video cómo esta no conformidad, entre comillas, se genera directamente a partir del protocolo de chequeo de calidad de la recepción de hormigones, por ejemplo. ¿Ya? Todos estos, digamos, chequeos van quedando gestionados, ¿cierto? Asignados a un responsable, asociados a cuál es la empresa responsable, ¿cierto? Con una fecha de cumplimiento, con los archivos que pudiesen habérsele adjuntado a la incidencia, etcétera. Todas las herramientas necesarias para poder hacer un buen manejo de trazabilidad en términos de la calidad del proceso de construcción. La plataforma misma, entonces, también es la que permite que la empresa constructora incluya todos sus procesos de gestión de calidad y las consultas que emanan desde la constructora. Todas las solicitudes de información o RFI también se gestionan en la plataforma con un flujo configurado de quiénes son las personas que pueden levantar las solicitudes de información, quién es la persona que debe administrar estas solicitudes de información, que para el caso es la inspección técnica de obra, y el listado de todos los profesionales que están autorizados para dar respuesta a estas solicitudes de información. Por lo tanto, dentro de la plataforma se genera la pregunta y se responde la pregunta con toda la trazabilidad que necesita, y ya no hay correos electrónicos de por medio. Los únicos correos electrónicos que se generan son los de la plataforma, que le está avisando a cada uno de los involucrados que
hay una acción pendiente y que están esperando que se ejecute. ¿Ya? Y finalmente, bueno, hay mucho más dentro de la plataforma, pero el último punto que quisiera mostrarles es el de los checklists o los protocolos para el cumplimiento de la calidad del proceso de construcción. ¿Ya? Se van generando todos los protocolos que se deben revisar antes de ejecutar las distintas tareas del día, o se pueden programar por semana, depende de cómo lo esté desarrollando la empresa constructora. Bien, volviendo. Entonces, el desafío nuestro era nuevamente hacer un desafío, o sea, un diseño exacto y útil para la construcción. Se tomó la decisión de utilizar tecnologías BIM, ¿cierto?, desde el principio del diseño, y por lo tanto se generó una nueva necesidad que era, ok, yo necesito hacer un diseño con todas estas tecnologías, por lo tanto necesito información que sea compatible con toda esta metodología. Por lo mismo nos dimos cuenta de que las topografías en particular no podían seguir siendo, no podíamos seguir obteniendo topografías de la forma que tradicionalmente se hace en la industria, por lo tanto se tomó la decisión de empezar a desarrollar nosotros mismos las topografías, y para eso se utiliza un dron, ¿ya? Un dron específico para topografía, y eso nos permite entonces desde cero, desde que el dron genera el levantamiento, poder empezar a trabajar con herramientas BIM. Este es un video cortito que muestra un poco el proceso del levantamiento aerofotogramétrico, ¿cierto? El dron ejecuta sus vuelos, 45 minutos son suficientes para poder levantar ese paño. Después de tomadas todas estas imágenes, son procesadas, ¿cierto? Y obtenemos tanto la malla como una nube de puntos de ese levantamiento, y luego en Civil 3D podemos hacer el desarrollo del plano topográfico propiamente tal, conservando todas las convenciones tradicionales de lo que significa tener un plano de topografía. ¿Ya? Más adelante pudimos obtener una segunda ventaja de utilizar el dron para haber desarrollado la topografía, y es que una vez que el terreno estuvo listo para la recepción de ejes, fuimos nuevamente y con el mismo dron, dado que cuenta con un doble sistema de GPS, se podía hacer la recepción de ejes. ¿Ya? Arquitectura, el arquitecto igual fue a terreno y hizo la recepción de ejes, pero se hizo un apoyo con las imágenes, ¿cierto?, con la georreferenciación que hace a través del uso de los GPS, para poder respaldar un poco más el proceso de la recepción de los ejes. Y así también se puede trabajar con verificación de taludes o avances de excavación, un montón de otras herramientas que quedan disponibles una vez que nosotros tenemos información de este tipo desde el minuto cero, antes de que comiencen las demoliciones en el proyecto. Bueno, estas láminas resumen un poco lo que les mostré en el paseo por la plataforma BIM 360, ¿cierto? Los planos, al ser extraídos del modelo y quedar disponibles en la nube, tienen un flujo de navegación muy amigable con el usuario. La plataforma permite comparar distintas versiones, por lo tanto queda súper claro cuando se emite una nueva versión cuáles son las diferencias que existen, y también ir haciendo comparaciones entre especialidades. Si bien en nuestro caso el diseño de todas las especialidades ocurre sobre un mismo modelo, es decir, la información de arquitectura que está representando el proyecto sanitario, por ejemplo, es efectivamente el modelo de arquitectura que está en el mismo archivo, y que es desde el que arquitectura emitió sus propios planos. Por lo tanto, las discrepancias en ese sentido no existen,
pero siempre es útil en obra contar con herramientas que permitan superponer algunas especialidades, porque a pesar de que tratamos de emitir todos los documentos que pudiesen llegar a ser necesarios en obra, siempre la constructora necesita verificar cosas en terreno. ¿Ya? También un poco reforzando lo que estábamos viendo, ¿cierto? La creación de las incidencias, los checklists, todas las consultas, todo lo que es necesario para poder construir el proyecto y gestionar tanto el diseño como la construcción, quedan como herramientas habilitadas en BIM 360 debido a que efectivamente se hace un trabajo sobre metodología BIM desde el principio. Otra de las ventajas que hemos obtenido de utilizar BIM en el diseño es que fuimos capaces de presentar una alternativa de inspección técnica de obra a nuestros clientes que se enfocara más en prevenir que en registrar las equivocaciones del proceso constructivo. Debido a que tenemos estos modelos, pudimos llevar a la inspección técnica, ¿cierto?, el uso de realidad aumentada. Esto voy a ir adelantando un poco porque muy al final del video mejor. ¿Ya? Si se fijan, es una aplicación que escogimos durante una de nuestras misiones tecnológicas, en la que yo a la aplicación le conecto el modelo que quiero utilizar para la revisión, ¿cierto? Puede ser el modelo completo o filtrado, ¿cierto? Luego en terreno la aplicación está mapeando las superficies y con esos circulitos que se ven en la pantalla se da una referencia para que se pueda hacer un escalado en proporción 1 a 1. Y ahí entonces se puede hacer un montaje de el modelo sobre lo que está en terreno. Y el objetivo de esto es, como les decía, prevenir equivocaciones más que encontrar errores una vez que ya se había ejecutado. ¿Ya? En este segundo video mostramos lo mismo, pero desde afuera, digamos, no desde la pantalla del iPad, sino que ya como nuestro inspector técnico está haciendo uso de esta aplicación en su iPad para poder ir haciendo los chequeos. Esto fue la inducción que hicimos en el terreno. Otra tecnología que se habilitó también para la inspección técnica de obras fue el registro histórico a través de imágenes 360. Para esto utilizamos la plataforma HoloBuilder, ¿ya?, que también se conecta directamente a BIM 360 y lo que nos ayuda es a, en los planos del proyecto, definir ubicaciones que se representan aquí en estos puntitos amarillos, ¿cierto? Ubicaciones fijas, puede ser cualquier ubicación, pero permanecen fijas en el tiempo para poder ir haciendo los registros de imágenes 360 en la medida que el proyecto va avanzando. De esta forma, podemos ir viendo el histórico del proceso de desarrollo del proyecto y tener los registros. Aparte tiene algunas herramientas, puede emitir informes y soportar un montón de otras herramientas de gestión, ¿cierto? Si se encontrara, por ejemplo, alguna incidencia, alguna no conformidad por seguridad, por ejemplo, esta plataforma desde la fotografía, ¿cierto?, me permite conectarme a las incidencias de BIM 360 y dejar el registro allí, ¿cierto?, de cualquier no conformidad. Y también podemos utilizar el modelo como punto de
partida para el registro histórico, ¿cierto? Entonces, de esta forma podemos ir comparando el cómo está diseñado respecto del cómo se está ejecutando y poder ir teniendo una visualización clara de que las cosas estén marchando de la forma que deben. ¿Ya? Bueno, también desde la etapa de diseño incorporamos las visualizaciones en realidad virtual, tanto para los equipos de profesionales del cliente como para los equipos de obra. Para el cliente es una forma de asegurarnos de que efectivamente el producto que se está diseñando cumple con todas sus expectativas. Es la idea que el cliente tenía respecto de cómo se iba a ver su proyecto, y por el lado de la constructora nos ayuda a que la empresa que va a ejecutar el proyecto, que lo va a llevar a existencia física, digamos, puede visualizar y entender a dónde tiene que llegar, cuáles son todos los detalles que tiene que ponerle atención para que efectivamente se cumplan las expectativas de todos los involucrados en el proyecto. También, bueno, se han encontrado utilidad en las salas de venta y en distintos otros usos que se le puede dar a la realidad virtual que queda disponible debido a que nosotros desarrollamos estos modelos para el diseño, para la emisión de nuestros documentos de construcción. Otro punto importante que tiene que ver con la gestión es la participación de la constructora en una etapa temprana, ¿ya? Sentarse a trabajar con la constructora, por ejemplo, en la planificación, utilizando la información que está disponible en los modelos, nos ha permitido, por ejemplo, emitir los planos de los ciclos de hormigonado de la constructora, basados en su propia programación, ¿cierto? Donde, si se fijan, tenemos con colores cuáles son las distintas coladas, por lo tanto también tenemos los volúmenes de hormigón involucrados en cada una de las etapas de hormigonado, y también la cantidad de moldaje que se va a utilizar para cada una de esos ciclos. Hemos podido, junto con la constructora, una vez que ya se había hecho el diseño, ayudarles para poder optimizar aún más el proceso de construcción, y de esta forma estudiar la posibilidad de prefabricar elementos del proyecto. Para este caso en particular se prefabricaron los baños, se pudo lograr la configuración del proceso constructivo del baño más adecuada, y también la coordinación para que junto con la obra gruesa el elemento pudiese ser instalado sin tener problemas que se produjeran interferencias entre este elemento de gran volumen que tenía que llegar en una sola pieza respecto a otros elementos que pudiesen existir durante la construcción de la obra gruesa. Y ahí sí que ya la respuesta de las constructoras cambió. Cuando ya les preguntamos si sirvió BIM, efectivamente sí sirvió BIM, y en realidad el beneficio que está viendo, tenemos proyectos que están en etapa de ejecución, que se suspendieron un poquito por la pandemia, estamos esperando que se retomen, pero que finalmente la constructora sí logró ahora ver cuál es el valor de BIM. Cuando el proyecto se diseña y queda disponible toda esta cantidad de alternativas para que la constructora le saque provecho, efectivamente llegamos con un beneficio muy grande de BIM ahora. Como resumen las ventajas, el acceso es inmediato a la información una vez que la información está disponible, que está validada, que está aprobada, su disponibilidad es inmediata. No es necesario ya seguir trabajando con papel, el papel siempre ha significado una fuente de error respecto del versionado y la validez de la documentación. La información siempre está actualizada, todos los formularios, todas las verificaciones, todo, digamos, la documentación administrativa, digamos, queda resuelta en la misma plataforma, ¿cierto? Las emisiones de no conformidades, las consultas, la comparación de versiones, los procesos de aprobación de los estados de pago inclusive se van desarrollando
sobre una base de datos única y a la cual todos los involucrados tienen acceso dependiendo del rol que cumplen en el proyecto. Tiene desventajas, ¿ya? Principalmente que el uso de plataformas cloud, PC, tablet, suele ser un tema complicado para las personas en obra. A pesar de que se requiere buena conectividad a Internet en obra, sobre todo en proyectos de carácter inmobiliario, es un punto que ya está bastante resuelto. Yo creo que son muy pocas las ubicaciones en las que efectivamente no hay conectividad y no se podría trabajar, a pesar de que el sistema permite trabajar fuera de línea y sincroniza una vez que retoma la conectividad. Y la principal desventaja que tiene es que, sobre todo en términos tecnológicos, en una industria que es muy poco tecnologizada, el cambio cuesta. Es un cambio grande, pero sumamente necesario. Hoy día la única forma de lograr mejorar la productividad en la industria de la construcción es incorporando este tipo de tecnologías, por lo tanto, su implementación tiene que tener un liderazgo fuerte y tiene que ser un liderazgo que venga desde la gerencia de la empresa. Muy cortito, como les mencionaba, es una tecnología que nos permite trabajar desde etapas muy tempranas. Este es el caso de un proyecto que está desarrollando Grupo Clave en Villa Alemana. Y como se fijan, para empezar a analizar la factibilidad, los estudios preinversionales, podemos desarrollar un modelo bastante acabado de toda el área que afecta al proyecto, todo su entorno, ¿cierto? Con las avenidas principales, las avenidas secundarias, ¿cierto? Y ya llegar a poder contextualizar en una etapa muy temprana qué es lo que va a significar el desarrollo de nuestro proyecto en su ubicación, ¿ya? Además de poder trabajar todo el entorno urbano directo, bueno, ahí la gran ventaja que tiene esta herramienta en particular es que en muy poco tiempo, en una cuestión de minutos, podemos obtener este modelo, ¿cierto? En un par de minutos más podemos montar sobre la ubicación geográfica, el diseño preliminar que se esté realizando y ya empezar a tomar decisiones con una cantidad de información mucho más grande que con líneas en un archivo de AutoCAD. Ya para concluir, ¿cierto? El destino de nuestra industria, ¿cierto? Es la construcción 4.0. Me imagino que ya todos hemos visto estas robots que imprimen hormigón, ¿cierto? Que podemos imprimir acero, que podemos imprimir, se comenzó imprimiendo con polímeros, ¿cierto? Pero finalmente la industria 4.0 depende de que efectivamente el diseño de los proyectos entregue modelos de información altamente detallados. No hay ningún robot que pueda construir nada si no tiene información detallada y confiable. Y esa información tiene que emanar del proceso de diseño. Una gráfica muy conceptual, pero que finalmente resume todo lo que va a significar BIM en nuestra industria. Si solamente consideramos incorporar BIM en el diseño, efectivamente el proyecto va a obtener beneficios, ¿cierto? Probablemente la etapa de diseño va a significar aumentar un poco los costos porque se está trabajando con otras tecnologías y sobre todo con tecnologías nuevas, por lo tanto se requiere, eso involucra un poco más de costos a la etapa de diseño, pero teniendo un buen diseño en BIM, efectivamente podemos disminuir los costos del proceso de construcción y disminuir los adicionales. Si además incorporamos BIM a la obra, como hemos visto durante la presentación, efectivamente podemos confiar en que estos ahorros del proceso de construcción van a ser aún más significativos.
y ya pensando en el concepto de construcción 4.0, ¿cierto? En el mediano y corto y largo plazo, definitivamente es la única forma de que la industria de la construcción empiece a tomar una curva ascendente en términos de productividad y no nos sigamos quedando estancados o incluso bajando en la proyección de la productividad. Es la única forma de que los proyectos efectivamente empiecen a tener un mejor rendimiento, tanto en costos como en plazo y en la calidad del producto final. Al final es el usuario el que debiese recibir los beneficios de que efectivamente los proyectos se hagan mejor. Y bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes hoy día y quedamos atentos a las consultas que pudiesen tener. Muchas gracias. Pablo, primero, muchas gracias por tu presentación, brillante en el sentido de ir contando y mostrando toda la empresa y todas las actividades que ustedes ya realizan en BIM. Quisiera hacerte una pregunta. Mira, considerando que nosotros en el programa tenemos 17 empresas que algunas están en etapa inicial en BIM y otras que están relativamente, no han empezado. ¿Qué recomendación le darías tú a estas empresas desde el punto de vista del cambio cultural? Nosotros en la siguiente etapa vamos a empezar a hablar del cambio que se tiene que hacer dentro de la organización. ¿Qué consejos les podrías dar tú a esta empresa de este cambio que tienen que hacer dentro de la organización? Mira, yo creo que, y pensando efectivamente en el cambio cultural para favorecer el BIM, digamos, la cultura de las empresas la establece el directorio, la gerencia, los propietarios de la empresa. Y por eso es que es tan relevante que sean justamente esos roles los que entiendan qué es lo que significa BIM, qué es lo que BIM va a significar en su organización, cuáles son las tecnologías que existen, cuáles son las ventajas y desventajas de las distintas tecnologías, cuáles son las ventajas y desventajas de las distintas formas de hacer BIM, ¿ya? Principalmente asociado a la cantidad de software disponible para hacer BIM. Después de eso es empezar a pensar en cómo finalmente la organización se va a sumar o cómo va a empezar a adoptar BIM, si lo va a hacer utilizando herramientas BIM para todo su proceso, si va a empezar en un modo de exploración, vamos a utilizar proyectos piloto, vamos a buscar experiencia en el mercado. Yo creo que es una muy buena práctica que las empresas busquen a aquellos que tienen experiencia ya haciéndolo para poder hacer una transferencia de competencias tecnológicas, porque imagínate, ya hace 10 años cuando yo empezaba a hablarles de BIM a las empresas inmobiliarias, lo asumían como prácticamente estos niños que se han dedicado solamente a jugar PlayStation y quieren seguir jugando PlayStation, ¿ya? Y era literal, o sea, las gerencias y los directorios lo tomaban desde ese punto de vista. Finalmente, ver estos modelos 3D que se podían navegar, en los que se podía trabajar, era prácticamente como veían a sus niños en estos juegos de inmersión en primera persona. Pero finalmente es una tecnología y es una metodología que se consolidó, que ya no es una moda, ya no es una alternativa. Simple y sencillamente los que no se sumen rápidamente a la nueva forma de hacer las cosas, finalmente van a ir quedando rezagados en la productividad y en sus competencias en la industria. Pablo, muchas gracias por tus palabras, por tu presentación. También un agradecimiento a todo el equipo de 5D Ingeniería que estuvieron detrás de este trabajo.
muchas gracias nuevamente por haber participado en este seminario. Ok, gracias a ustedes, quedamos aquí pendientes. Muchas gracias. Para ir continuando, damos paso a la segunda etapa, la cual les traemos ya una mirada, buscamos una mirada un poco más regional, ya que este programa se centra en empresas y oficinas que son de la quinta región. Es por esto que hemos invitado a un socio también de BIM Forum Chile, a Ceruti y Asociados Ingenieros Consultores, para lo cual la presentación va a ser liderada por el gerente general, el señor Carlos Ceruti Vicencio. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Primero que nada, muy buenas tardes a todos y agradecemos a nombre de nuestra empresa, especialmente a BIM Forum Chile, a la Cámara Chilena de Construcción, Delegación Valparaíso, y a la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, por la confianza en nuestra empresa para poder presentar una realidad regional del BIM en base a nuestra experiencia que hemos tenido como empresa, experiencia que hemos ido construyendo paso a paso y por etapas. Primero que nada, quisiera decirles que nosotros somos una empresa de inspección técnica de obras. Tenemos más de 40 años de experiencia en la construcción en general y 20 de experiencia como inspección técnica. Los últimos 5 años hemos incorporado el BIM para los proyectos y las obras, tanto en coordinación de proyectos como en BIM en obra. Y eso nos ha dado una diferenciación también como inspección técnica de obra y hemos logrado ventajas comparativas súper importantes en los distintos proyectos que redundan en el que el mandante ha reducido sus costos y sus plazos, digamos, en forma bastante importante. Nosotros hace 5 años nos preguntábamos cómo colaborar con el mandante nuestro, ¿no es cierto? Para poder disminuir los costos y los plazos asociados a la cantidad de horas adicionales que habían en todas las obras y que siguen existiendo, digamos, ¿no es cierto?, en la mayoría de las obras, producido por interferencias, colisiones u omisiones, digamos, de los distintos proyectos. Entonces, Carlos Ceruti Lagos, que es nuestro coordinador BIM en la empresa, él nos habló del BIM e incluso hizo un diplomado en BIM en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile y siguió profundizando en este tema. Y logramos interesar a un mandante nuestro, Interclínica, para en un proyecto de una clínica que es bastante complejo, incorporar el BIM. Allí se incorporaron con nosotros entonces y formamos el equipo BIM desde ese entonces, con Maximiliano Herrera, que es el BIM Manager, que lo presento aquí a continuación. Él va a exponer junto con el BIM Coordinator, que es Rodrigo Prieto, que también ellos van a informar más en detalle, digamos, de nuestro proceso. Interesamos al mandante, lo convencimos y aplicamos esto, digamos, y la verdad es que le hicimos la coordinación del proyecto. En esa época el proyecto todo estaba hecho en AutoCAD, de manera que no existía prácticamente el Revit en las oficinas de arquitectura. Entonces tuvimos que hacer una traducción de todos los proyectos de AutoCAD a Revit y entonces ahí pusimos todos los proyectos juntos, ¿no es cierto?, en este sistema de 3D y hicimos un primer informe donde se detectaron la cantidad importante de interferencias y omisiones y colisiones que existían. Y ahí entonces con ese informe nos reunimos al principio, ¿no es cierto?, con todos los especialistas en una reunión conjunta, y ahí se fue viendo las distintas colisiones e interferencias y se fueron asignando a cada uno de los especialistas que era el que iba a hacer la modificación de su proyecto. Entonces ahí se daba un plazo de 15 días, modificaban su proyecto y se hacía un informe número 2 que ya salía mucho más depurado y que servía, ¿no es cierto?, para el proceso de planos aptos de licitación.
Después de ese proyecto, inmediatamente seguimos con otro, que es un centro de distribución en Curauma. Ahí en la arquitectura trabajamos con una oficina que ya tenía el Revit aplicado y tuvimos que traducir el resto de los proyectos a AutoCAD, de AutoCAD a Revit, salvo el proyecto de cálculo que era de la oficina Carballo, que lo tenía con Revit también. Entonces, se iba produciendo un avance en la utilización del Revit en los distintos proyectos. Se hizo la coordinación entre todos los proyectos, se sacó el primer informe, se reunieron de nuevo todos los especialistas, me acuerdo que lo hicimos ahí en la sala de reuniones porque eran tal cantidad que intervenía que lo hicimos en la sala de reuniones de la Cámara de la Construcción, aquí en la delegación, y sí, preparamos el primer informe, se hicieron los cambios, se hizo un segundo informe y finalmente llegó al proceso apto para licitación. Ese proyecto también entonces fue coordinado. Yo les estoy contando algunos de los proyectos que son un poco emblemáticos porque vamos a hablar de ellos a continuación. Y después con Cencorp, que ha sido súper importante porque con ellos hemos ido de la mano, paso a paso, en un avance que ha sido súper importante porque hemos logrado llegar hasta la plataforma BIM que utilizamos hoy día con ellos. Al principio se hizo una coordinación de un proyecto, un edificio, aquí en Viña del Mar Alto, y este proyecto fue hecho por los arquitectos Fernando Bustamante. Ellos utilizan Revit y tuvimos que hacer traducción de AutoCAD a Revit en especialidades y trabajamos con el primer informe, reunión con especialistas. Ahí determinamos quiénes hacían los cambios, ¿no es cierto? Se hicieron los cambios y finalmente se envió un informe número 2, en el cual ya participó la empresa constructora, que fue Viconsa, que es la que está construyendo actualmente esta obra. Entonces ahí afinamos los planos más, y se hicieron los ajustes, se terminó de afinar el presupuesto y los planos quedaron aptos para construcción. Y después, en el proceso de constructivo, hemos incorporado el BIM en obra. Yo creo que esto es muy importante porque siempre la gerencia, como se decía antes, es la que tiene que implementar esta cultura del BIM. Y es así como el gerente de proyecto de Cencorp acá en la zona ha sido muy visionario, digamos, y hemos ido en conjunto con ellos trabajando esto. Nos incorporamos a una plataforma BIM 360, donde incorporamos todos los proyectos, y semana a semana se van incorporando las RDI que ya están resueltas, ¿no es cierto?, que aparecen en una semana como digamos, interferencias, ¿no es cierto?, y se resuelven, y se incorporan en esta plataforma. En esta plataforma tienen acceso la constructora, la ITO, el mandante, la ITO somos nosotros también, el equipo BIM, y si hay un trabajo colaborativo súper importante porque además esta plataforma se relaciona con la plataforma administrativa, de gestión administrativa que tiene la propia empresa. Entonces, lo que hacemos es adelantar 2 semanas según la carta grande de la constructora, visualizar los detalles constructivos, ajustar y resolverlos antes que se ejecuten, digamos, y la ITO en obra con los supervisores van con su tablet en terreno, como se mostraba anteriormente, revisando y solucionando los problemas antes que se produzcan y eliminando la posibilidad de una mayor cantidad de horas adicionales, que son las que aumentan el costo y el plazo de los proyectos. Y ahora estamos orientados hacia el segundo edificio, digamos, en el cual ya hay un trabajo 100% colaborativo porque se incorpora la plataforma BIM dentro del proceso ya de coordinación de proyectos, digamos, en la etapa de proyecto. Entonces, este mismo sistema ya aplicado en la etapa de proyecto permite a todos los especialistas trabajar y ajustar todos sus proyectos en tiempo real. Así que yo quería, bueno, agradecer a la empresa, que es muy importante que Cencorp se haya decidido a hacer esto, porque en el fondo hemos ido aprendiendo con ellos y hemos ido evolucionando dentro del sistema BIM, que yo creo que es la forma de hacer las cosas, digamos, ¿no? Nadie va
a llegar a implementar un sistema BIM de la noche a la mañana, digamos, completo como se requiere, sino que hay que ir avanzando por etapas, como en todas las cosas, y se va avanzando bastante y se va obteniendo unos muy buenos resultados. Quiero dejar con ustedes a Maximiliano Herrera y a Rodrigo Prieto para que les expliquen un poco con el detalle técnico, digamos, de cómo hemos ido avanzando en nuestros proyectos. Max. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. Ya. ¿Se ve la pantalla? ¿Compartida? Todo bien. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por tu introducción. Diste bastante información, lo cual nos va a facilitar el proceso de la presentación. Nosotros somos del equipo de coordinación BIM de Ceruti Asociados Ingenieros Consultores y vamos a mostrar la experiencia que hemos tenido a nivel regional, donde por una parte se va a mostrar el proceso teórico que se lleva a través de la coordinación BIM que hemos desarrollado, y por otro lado se va a mostrar 3 experiencias que hemos tenido a nivel regional con coordinación BIM. Yo soy Maximiliano Herrera, soy arquitecto, tengo 17 años de experiencia en el rubro de construcción, llevamos 5 años trabajando con Ceruti y Asociados. Mi rol en este momento es BIM Manager, y nosotros trabajamos en todos los procesos de desarrollo, tanto de los modelos 3D como de levantamiento de información para los modelos, y apoyamos en la etapa de desarrollo de proyectos. Los dejo también con Rodrigo. Continuación, por favor, Rodrigo. Sí, hola, buenas. Bueno, yo también soy arquitecto, como pueden ver en la presentación. También tengo 15 años de experiencia profesional, de los cuales los he dedicado también prácticamente todos ellos al desarrollo de las tecnologías BIM, sumando alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados de colaboración en proyectos a través de básicamente de Revit y otras tecnologías. Tengo también un magíster en eficiencia energética y, bueno, y varios estudios relacionados a las tecnologías que estamos viendo en estos momentos. Vamos a partir con la presentación, un poco haciendo una breve reseña, ¿cierto? A lo que ya hemos escuchado latamente un poco. Cada vez que hablamos de BIM entendemos un poco qué son las tecnologías que están operando, ¿cierto?, en el siglo XXI en la industria, lo cual implica cambios fundamentales, ¿cierto?, en la manera de trabajar y abordar los proyectos, y una capacitación bastante exhaustiva por parte de los profesionales. ¿Cuál es un poco la gracia de BIM versus las tecnologías CAD que todos más o menos conocemos, ¿cierto?, que primaron a finales del último siglo? Es que finalmente la información que está contenida en estos modelos es una información altamente analizable, ¿cierto?, y extraíble, y es esta información contenida en esta base de datos asociada al BIM lo que lo hace hacer la diferencia, ¿cierto?, con las tecnologías CAD. Salté una diapositiva. Bueno, también entendemos un poco, todos hemos escuchado también un poco las dimensiones, ¿cierto?, que están contenidas en BIM, partiendo, ¿cierto?, de las etapas iniciales, que son los estudios previos, ¿cierto?, el diseño conceptual en 2D, ¿cierto?, pasando por el 3D, el 4D, hasta hoy en día incluso se habla hasta del 8D, que viene a ser la etapa de construcción de los edificios. La gracia también del BIM, que lo hemos escuchado varias veces en otras presentaciones, ¿cierto?, es que el BIM puede participar de cada una de las etapas de los proyectos. También implica muchas capas, ¿cierto?, de complejidad y de información. El concepto de BIM, ¿cierto?, muchos estamos también familiarizados con el concepto de LOD,
¿cierto? Que son el nivel de complejidad y de información que está contenida dentro de un modelo. Un modelo 3D puede verse igual uno al lado del otro, sin embargo, uno tener mucho más información contenida que el anterior, y por lo tanto ser un modelo mucho más desarrollado y mucho más rico en información. Hay muchos mitos también respecto a BIM. Finalmente, también se tiende a pensar que cuando dicen ¿no? que los planos los hace Revit, se hacen automáticamente, hay muchas cosas que se hacen solas prácticamente. Hay muchas cosas que efectivamente son simplificadas a través de BIM, hay muchos procesos que son más rápidos efectivamente, sin embargo, en BIM no existe información parcial, por lo tanto muchas veces un elemento o una construcción que podría representarse en 4 o 5 documentos, ¿cierto? Con cortes o elevaciones o plantas en 2D, trabajarlo en 3 dimensiones implica mucho más energía y más tiempo, producto de que no hay omisiones ni parcialidades. También otro de los beneficios de BIM se ha incorporado también en las etapas de diseño con morfologías que son muy difíciles de construir si no fuera gracias a las herramientas tecnológicas, en el fondo lo que se llama el diseño, ¿cierto? Generativo o diseño que está basado altamente en fórmulas, ¿cierto? Y en ecuaciones matemáticas, por decirlo de alguna forma, que eventualmente sería muy difícil de lograr mediante las tecnologías anteriores. Finalmente, como cierre esta breve introducción, ¿cuál es un poco el beneficio de BIM? Es que mediante estas herramientas podemos administrar la complejidad. Finalmente, hoy en día los proyectos, ¿cierto? A diferencia de cómo se desarrollaban hace algunas décadas atrás, cada vez se han ido complejizando en términos de las especialidades que están involucradas, las complejidades geométricas, las instalaciones, y finalmente son estas herramientas las que nos permiten administrar toda esta complejidad y toda esta información en la cual sería muy difícil navegar si no fuera por estas herramientas. Luego, ya apuntando un poco a la parte de la implementación, vamos a hacer una breve introducción de cómo ha sido abordado un poco el problema. Escuchábamos un poco en la presentación del colega anterior, ¿cierto?, que muchas veces al plantearse ante un proyecto es necesario partir con un desde, ¿cierto?, con etapas iniciales de desarrollo BIM, aun cuando la herramienta BIM va mucho más adelante de lo que se está aspirando a implementar. En este caso, los proyectos a los cuales nos vimos enfrentados implicaba que el contexto de los profesionales que estaban participando de los proyectos y el contexto de desarrollo, ¿cierto?, o de madurez BIM, como se llama, era muy inicial, por lo cual tuvimos que elaborar una metodología que partía de esta base, ¿cierto?, en que íbamos a recibir información en 2D, donde íbamos a tener que hacer nosotros los levantamientos. Sabemos que no es lo ideal en términos de BIM, pero era un punto de partida que iba a ser muy relevante y muy importante. Por lo tanto, nos dedicamos a responder, ¿cierto?, lo que son las 5, digamos, preguntas esenciales que cualquier proyecto tiene, ¿cierto? Y en la medida en cómo estas se responden, redundan en la calidad, ¿cierto? Y de esta respuesta, también linkeada obviamente al compromiso de los actores, fuimos respondiendo un poco todas estas preguntas para lograr enmarcar, ¿cierto?, esta implementación BIM inicial con este punto de partida que era desde cero en el fondo. Sabemos que un proyecto altamente complejo tiene muchas especialidades que pueden también volcarse en mucha cantidad de modelos. Entonces decidimos que los modelos inicialmente iban a ser lo que se llama una implementación con modelos federados, en los cuales se trabaja cada uno de los modelos, ¿cierto?, o cada uno de los proyectos en un modelo aparte, no es un modelo integrado con todas las especialidades. Luego también definimos cuáles iban a ser los entregables, ¿cierto?, cuál iba a ser lo que sí íbamos a hacer y lo que no íbamos a hacer. Es como volviendo un poco a lo que decíamos anteriormente, BIM permite, por ejemplo, la herramienta Revit permite generar planimetría, sin embargo nosotros no aspiramos a generar planimetría de los proyectos en estas etapas iniciales, tampoco cuantificaciones, producto de que el nivel de información era muy básico en estos inicios.
También definimos el estándar al cual queríamos aspirar y cuáles iban a ser las herramientas, en el fondo, que íbamos a utilizar para hacer este desarrollo. Definimos un estándar aceptable entre los 200 y los 300. Como saben ustedes, finalmente son los elementos de un modelo BIM los que contienen el nivel de desarrollo. No es un modelo el que tiene un LOD X, sino que son las familias y los elementos contenidos en este modelo los que tienen un nivel de desarrollo X. Y definimos el estándar entre un LOD 200 y un LOD 300 dependiendo de los elementos contenidos y las plataformas que íbamos a utilizar, las plataformas de Autodesk, que en este caso son Revit, para levantar información, producir contenido, y la plataforma Navisworks para poder administrar este contenido y visualizar y compartir. Finalmente también desarrollamos un flujo de trabajo, que es un flujo de trabajo para proyectos, modelos federados, ¿cierto? Donde los proyectistas elaboran sus proyectos de tecnología CAD. En este caso, Ceruti y Asociados realiza el levantamiento de los modelos de cada una de estas especialidades, hace el proceso de modelo de coordinación, ¿cierto? Mediante la plataforma Navis, y genera informes o reportes, ¿cierto?, de los conflictos que existen en estas especialidades. Este informe recogido por los especialistas genera una actualización de esos proyectos y se vuelve a hacer un proceso de coordinación generando varias iteraciones, las necesarias o las definidas entre todos, para lograr un producto aceptable con al menos las principales interferencias o problemas resueltos. Con esta metodología no se puede aspirar a una resolución del 100% de los conflictos porque no es una metodología colaborativa necesariamente y genera un lapso de tiempo muy prolongado en las etapas de iteración. Por lo tanto, como los tiempos son acotados, las iteraciones son también acotadas, por lo tanto, se resuelven la gran mayoría de los problemas más graves, ¿cierto? Pero quedan algunos siempre sin resolver. Aquí se ve un poco la planificación que existe para trabajar un modelo de esta forma, con este modelo metodológico en el fondo, en el cual sí a nivel interno pueden haber paralelismo en el fondo en el levantamiento de las especialidades. Hay modeladores que se han ido especializando, ¿cierto?, en arquitectura, en estructura, otros son especializados más en el área MEP, eléctrico, etc. Sí existe una colaboración a nivel interno de la oficina que hace la coordinación y el levantamiento de los modelos. Luego Maximiliano va a explicar un poco ahora, va a contar un poco las experiencias ya específicas, ¿cierto?, de los proyectos que les queremos comentar. Bueno, a continuación se van a exponer los 3 proyectos que queremos señalar en esta instancia. El primero es una ampliación que se hizo en la Clínica Los Carreras de Quilpué, donde nosotros partimos desde cero en cuanto a modelos 3D. O sea, nosotros toda la información nos llevó en CAD, en 2D, y nosotros fuimos haciendo el levantamiento de cada una de las especialidades, incluida arquitectura. Luego, dentro de las solicitudes que se nos hizo, fue tratar de que todas las instalaciones pasaran por el cielo falso. Entonces nosotros partimos haciendo un esquema donde teníamos como referencia nuestras medidas de cielo falso, sumado a todas las especialidades que teníamos que modelar: climatización, alcantarillado, electricidad, red de agua fría, agua caliente, gases clínicos, sumado al modelo de estructura y arquitectura. De esta forma, nosotros con esa referencia inicial, vimos de qué forma podemos afrontar el proyecto y hacer las zonificaciones para que la información que estamos entregando nosotros al mandante y a los especialistas fuera elegible, porque claro, nosotros tenemos muchas veces la referencia de los modelos 3D y se ven los modelos que muchas veces son un poco ilegibles por la cantidad o la complejidad de las instalaciones que pasan por las diferentes partes del proyecto. Entonces, de esta forma nosotros seccionamos cada uno de los pisos, de los 6 pisos que tiene este edificio, y además, por niveles, nosotros lo seccionamos por zona.
a partir de sus ejes. Entonces, de esta forma, nosotros pudimos ordenar la información en la entrega del informe y nosotros también poder ordenarnos para poder revisar el modelo. Así, nosotros, cada una de estas zonas, lo que hacíamos es a través del modelo en Revit y en Navis, íbamos revisando las interferencias que habían entre las diferentes instalaciones. Como se ha dicho anteriormente, existen complejidades por cómo uno revisa las interferencias y por otro lado cómo se levantan los proyectos. Porque, como bien todos sabemos, los proyectos que llegan en 2D, en muchos casos son bastante esquemáticos, donde no se señalan las alturas específicas por donde pasan las instalaciones, o la ubicación de los cableados, las tuberías, etc. Entonces, ahí la experiencia constructiva que tenemos dentro del equipo, construyendo obras reales, nos ha servido bastante para saber, en cierta forma, cómo se construye y cómo debería ir el orden de las cosas y las alturas para generar los modelos. Bueno, de esta forma hicimos por separado cada uno de los modelos de las diferentes especialidades y luego lo unimos en un único modelo de coordinación. Y ahí empezamos a revisar las interferencias que van teniendo entre las diferentes especialidades y nos fueron apareciendo elementos como este tipo, donde los ductos de electricidad atravesaban vigas o se chocaban o colisionaban con ductos de clima. En fin, nos apareció toda la complejidad de la instalación del edificio completo. Y así nosotros vamos recorriendo zona por zona para poder visualizar detalladamente cada una de estas interferencias y en unos casos los proyectos se hacían cargo de esta situación porque, por ejemplo, acá el ducto de clima, por las dimensiones que tiene, no podía atravesar la viga, entonces hacía el quite a la viga y bajaba. Pero por otro lado teníamos conflicto con arquitectura, porque si ven aquí la altura de la puerta se nota que el cielo falso pasa pegado a la viga, entonces empezaban a aparecer los elementos, entonces eran situaciones que probablemente iban a aparecer al momento de la construcción, cuando llegara el instalador de clima y dijera, están pasando los ductos de clima bajo las vigas, se asoman por el cielo falso, y todas estas cosas, todos estos elementos nosotros los pudimos visualizar antes de que se generaran los conflictos en la obra. Como segundo caso, tenemos el centro de distribución industrial. Este se encuentra en Curauma. Aquí también hicimos la misma estrategia, donde este proyecto es un edificio que tiene un área de oficinas por un lado, y por otro lado tiene un área de bodega. El área de oficina, que tenía mayor complejidad y mayor número de especialidades, también las seccionamos en diferentes zonas. De esta forma, logramos nuevamente este modelo que incorpora todas las especialidades, sumado en este caso a estructura, y empezamos a ver zona por zona cuáles son las complejidades o las interferencias que se producían a través del proyecto. Entonces aquí, nuevamente, bajo la misma estrategia, tenemos una vista general de la zona con la enumeración de las diferentes interferencias que se producían entre las diferentes especialidades. Y luego hacíamos un zoom y empezábamos a mostrar en detalle cuáles eran las interferencias que se formaban y nuevamente hacíamos el listado de interferencias con las diferentes especialidades, con estructura, arquitectura, la que fuera necesaria en ese momento. También acompañábamos a estas imágenes informáticas como la que vimos anteriormente, donde está toda la información de la interferencia, acompañamos con imágenes 3D del edificio limpio en cuanto a su arquitectura para que se pudiera visualizar bien las instalaciones y la complejidad de esta y la densidad que se formaba en los diferentes espacios de la construcción. Así íbamos mostrando detalles de diferentes partes de la obra para visualizar la real complejidad. Por ejemplo, en este caso,
una de las estrategias que había para No. Max, No. tiene problemas parece con la conexión. Chuta. ¿Podrías manejarlo tú desde ahí? Sí, Ya. ahí volvió. Ahí volvió. Ya. Maximiliano, Ah, sí. Sí. ahí está. Manéjalo tú mientras Voy a tanto. hacer yo mientras tanto, a ver, mientras puede volver. Bueno, como estaba comentando Maximiliano, bueno, más que nada estos proyectos que se han desarrollado, fueron desarrollados hace varios años atrás, vienen un poco a reflejar el proceso de aprendizaje que se ha ido detonando, ¿cierto?, de las experiencias BIM, como veían anteriormente, ¿cierto?, con proyectos en los cuales teníamos que desarrollar informes en forma prácticamente manual, ¿cierto? Voy a compartir yo la presentación. Ya pueden verla ahí. Qué lástima. Sí. Como en el fondo originalmente teníamos que desarrollar informes, ¿cierto? Que era un documento que se entregaba casi en forma presencial, ¿cierto? Al mandante, un documento impreso, muy hecha las cosas de una forma muy, como decirlo, a pulso. A pesar de que las tecnologías estaban disponibles, en ese momento el nivel de madurez de los involucrados en el proyecto no permitía sacarle partido un poco a esas herramientas. Finalmente después, como tercer caso, ya saltamos a un mandante bastante más informado, ¿cierto? Más exigente también respecto a sus expectativas de lo que esperaba de los proyectos levantados, ¿cierto? En BIM. Y ya nos empezamos a encontrar también con especialistas, ¿cierto? Como en el caso de la oficina de Bustamante de Arquitectura, que ya estaba trabajando su proyecto particularmente en Revit, lo cual era un gran beneficio, ¿cierto? Porque es empezar a acercarse a las metodologías de trabajo colaborativo, ¿cierto? Que son la tendencia actual, ¿cierto? Al desarrollo de la implementación en BIM. También seguimos trabajando bajo el mismo formato, ¿cierto? De un modelo federado, en el cual se desarrolla cada uno de los modelos en forma independiente para después integrarse, ¿cierto? En un modelo con todos estos elementos vinculados, ¿cierto? Donde se pueden hacer estos análisis, los análisis que existen de colisiones, ¿cierto? De interferencia entre las especialidades. Gran parte de las complejidades que se van viendo empiezan a repetirse un poco entre un proyecto y otro, como puede ser, no sé, entre ciertas especialidades, donde más adelante vamos a ver la parte como estadística que se puede hacer de los proyectos, como por ejemplo la especialidad de alcantarillado, ¿cierto? Sanitario, tiende a tener un gran nivel de conflictos con, en este caso, estructuras, ¿cierto? En su parte de fundaciones. Empiezan a haber análisis que ya empiezan a ser un poco recurrentes en proyectos, dado las interacciones que se producen entre una especialidad y otra. Rodrigo, ¿Sí? si quieres sigo. Dale. Por último, estemos atentos porque al parecer estoy con algo de inestabilidad en internet, pero podemos seguir con esta parte sin problema. Ok. Ya. A ver, estoy sin control de pantalla, me parece. Te voy avisando para que vaya avanzando la diapositiva, por favor. Ahí te di permiso. Ok, perfecto.
no estoy con acceso. No. Sigue, Rodrigo. ¿Ya sigue todo? No, sí. Dale. Te escucho. Ya. Entonces, nosotros en este proyecto desarrollamos diferentes etapas. En una primera etapa, la coordinación con las especialidades se formó en la edificación en su exterior y también como edificio. Pero nosotros hicimos una coordinación en el exterior, que en este caso se ven todas las instalaciones que vienen desde las conexiones urbanas, o sea, por ejemplo, toda la red de agua potable, corrientes débiles. En la imagen anterior se veían unos temas específicos de alcantarillado, donde el edificio, desde su entorno, empezamos con una coordinación para ir visualizando las complejidades que existen en ese sentido. Siguiente, por favor. ¿Tienes control por si acaso? Igual puedes... No. Sí. Ya. A ver. Ya, por ejemplo, en este caso, tenemos la red de alcantarillado. La red de alcantarillado. A ver. Algo pasó con. La red de alcantarillado que se intercepta con las cámaras de electricidad. Entonces, desde este primer nivel, nosotros empezamos a revisar cuáles eran las complejidades mayores. Se cayó todo. Sigue. Ya, cuáles eran las mayores complejidades que se daban en cuanto a las instalaciones en los niveles subterráneos. Por ejemplo, acá también tenemos la interferencia entre el proyecto de alcantarillado, que es el verde, con el naranja, donde la cámara de inspección de electricidad también tenían interferencias, y por otro lado está la interferencia entre los diferentes ductos de agua potable, ductos eléctricos, y el rosado es corrientes débiles. Entonces, de esta forma nosotros, además de mostrar las interferencias que se puedan generar, también íbamos mostrando las zonas con mayor densidad de especialidades para que al momento de construir la empresa estuviera informada de estos puntos complejos, de estos hot points que lo llamamos en algún momento, para que al momento de hacer la obra en estos lugares tuvieran todas las precauciones para llevar a cabo sin problemas futuros estas faenas. Bueno, luego de desarrollar el proyecto de coordinación de los exteriores, empezamos a hacer la coordinación del edificio propiamente tal. El edificio, si bien presentaba las complejidades propias de un edificio habitacional, que quizás tiene menor complejidad que un proyecto hospitalario, sí tiene puntos álgidos, por ejemplo, que nosotros fuimos detectando en los sectores de los shafts. Entonces, los shafts como elementos verticales de distribución de las instalaciones, nosotros hicimos un análisis detallado de cada uno de ellos, donde fuimos... No pasa la diapositiva, disculpen. Ya. Fuimos haciendo imágenes objetivas en cada uno de estos elementos, donde íbamos detectando interferencias, por ejemplo, como se ve en el shaft 8, interferencias de los ductos de clima con interferencias de los ductos de alcantarillado. Y por otro lado, como se ve en el shaft 3 y 4, ahí teníamos los ductos de agua potable y agua fría que atravesaban por dentro del shaft y pasaban también interfiriendo con los ductos de alcantarillado. Y así fuimos revisando shaft por shaft como núcleos verticales de instalación y
fuimos despejando las diferentes posibilidades que tuvieran de interferencia, o también levantar la necesidad si es que estos shafts efectivamente daban con las medidas requeridas, porque por ejemplo en el shaft 22 se aprecia que hay una gran densidad de tubería que pasa por dentro de este shaft, y también cómo estos llegaban a los diferentes pisos del edificio, donde por ejemplo el shaft 25, 27, nosotros lo veíamos con los paramentos, con los muros, con cómo iban cubiertos, pero también los desnudábamos de alguna forma para ir revisando cómo iban todos estos ductos por dentro. Luego de la etapa de coordinación de proyecto, este se cerró con la entrega del informe, donde en la entrega de este informe asistieron los especialistas, donde con los especialistas se revisaron temas de interferencia que hayan quedado pendientes, pero también fue muy interesante que sucedió que asistió la empresa constructora, que en este caso es Viconsa, que ellos pudieron ver de parte de nosotros la exposición que le hicimos al mandante, a Cencor, y pudieron también estar en la toma de decisiones de las posibles soluciones que podrían existir en cada una de estas interferencias. Y en ese sentido también lo interesante fue que se hizo... Sigue, Rodrigo, por favor. Ya, bueno. Vamos a apurar un poco el paso. Este proceso ha ido madurando, ¿cierto? A medida que se va adquiriendo conocimiento por parte de los equipos de los cuales participan de los proyectos. Cuando iniciamos hace varios años atrás, ¿cierto? Lo dijimos hace un momento, todo era muy a pulso, se entregaban informes impresos, todo el trabajo de levantamiento lo hacía Ceruti y asociados. En este caso, los requerimientos del mandante exigieron un estándar un poco más alto, ¿cierto? Y ya empezar a utilizar las plataformas de colaboración que ya escuchamos, ¿cierto?, en la presentación anterior, como es el caso de BIM 360. Usamos la plataforma, ¿cierto?, con los modelos cargados, mediante se fueron levantando, ¿cierto?, la etapa anterior, y hemos utilizado esta plataforma con bastante éxito, ¿cierto?, con reuniones periódicas con la constructora y el mandante, ¿cierto?, de manera de tener un insumo disponible que se traspasa, ¿cierto?, de la etapa de coordinación a la etapa de construcción, en el cual todos se ven beneficiados, tanto el mandante, ¿cierto?, los proyectistas, porque tienen información directa, ¿cierto?, del contexto en el cual están desarrollando su trabajo, y la constructora también, que puede anticiparse a problemas eventuales en su avance. Se desarrolla se utiliza esta plataforma con todas sus herramientas, ¿cierto?, de visualización, de generación de incidencias, de problemas que se van anotando, ¿cierto?, en el mismo modelo, y se van compartiendo, ¿cierto?, con los equipos de trabajo que están vinculados, ¿cierto?, al proyecto. En ese sentido, ha sido una muy buena experiencia que la verdad es que la misma constructora ha pedido muchas veces profundizar, ¿cierto?, esta herramienta para poder tener acceso a cosas que no estaban acostumbrados a ver, ¿cierto?, en una construcción tradicional. Aquí podemos ver, ¿cierto?, esta especie de línea de tiempo, ¿cierto?, con los proyectos a medida que se han ido publicando, con las distintas especialidades. Una de las funciones que tiene esta herramienta es que se pueden comparar versiones, ¿cierto?, previas de un proyecto para poder ver los cambios que se han ido suscitando, ¿cierto?, en cada una de las especialidades. Y le hemos sacado partido un poco a toda esta herramienta en este proyecto. Si se fijan aquí, hay muchas cosas que van surgiendo a medida que los mismos proyectistas van actualizando sus proyectos, porque muchas veces en la plataforma CAD las versiones de los mismos proyectos demoran tanto tiempo en actualizarse, que las versiones nuevas, ¿cierto?, muchas veces quedan sin poder visualizarse adecuadamente en el momento oportuno. Es una de las gracias en este caso de usar la plataforma, que nos podemos
ir enterando anticipadamente los problemas que van surgiendo durante la construcción. Luego, un poco para ir cerrando, queríamos mencionar un poco en el sentido hacia dónde va un poco la industria, que en este caso nosotros como oferentes del servicio BIM en la región, estamos siempre en un proceso de mejora continua, ¿cierto? Y actualización de las herramientas y metodologías. Como hemos dicho varias veces, las herramientas van siempre un paso adelante que quienes las operan en el fondo. Y un poco dando una breve descripción de cómo ha ido evolucionando, ¿cierto?, la metodología BIM. Hoy en día se habla, ¿cierto?, de estratificar los elementos dentro de los modelos federados, ¿cierto?, en los cuales se determinan niveles de importancia dentro de los modelos para enfocar, ¿cierto?, las pruebas, ¿cierto?, de colisiones y de clash que se llaman, en los elementos de mayor relevancia. Uno perfectamente podría encontrarse con 500.000 colisiones dentro de un proyecto complejo, sin exagerar. Sin embargo, solo una fracción de estas colisiones son las relevantes para un proyecto. Por lo tanto, nosotros empleamos estrategias un poco más avanzadas, ¿cierto?, en las pruebas de colisiones, en las cuales podemos ir seleccionando, ¿cierto?, cuáles son los elementos más relevantes a investigar, ¿cierto?, ya a poder detectar sus posibles interferencias. La gracia un poco de tener esta información bien clasificada y bien ordenada dentro de un proyecto es que efectivamente permite extraer y analizar esta información. Pocas veces se ve el resultado del análisis, ¿cierto?, de los problemas de un proyecto o la mayor cantidad de colisiones, que en este caso sí se puede hacer, dado que los modelos sí son elaborados con un orden y una estrategia. En este caso podemos hacer análisis de prevalencia, por ejemplo, de conflictos entre pares de especialidades. Aquí podemos ver en un gráfico, ¿cierto?, la cantidad de conflictos que existe entre una especialidad y otra. Podemos hacer análisis de conflictos por nivel, por tipo de conflicto. Todo esto gracias a que hay una metodología de base, en el fondo. No es solamente ponerse a levantar modelos o a trabajar y no cargar información en ellos, porque lo contrario sería naufragar, ¿cierto?, en un océano de información que no está ordenada y por lo tanto no se puede analizar ni extraer ningún dato. También se pueden hacer, cuando la información está ordenada, comparaciones, ¿cierto?, entre el grado de resolución de los distintos conflictos. Como mencionábamos inicialmente, una metodología como la que hemos estado trabajando, que no es colaborativa, generalmente llega a un porcentaje de resolución de conflictos que ronda el 75%. Queda siempre un remanente, ¿cierto?, de problemas que no quedan resueltos producto del delay que se produce entre la actualización del proyecto CAD y el continuo avance, ¿cierto?, del desarrollo de los proyectos. La tendencia actual y el siguiente paso, ¿cierto?, es trabajar colaborativamente, es que efectivamente los distintos especialistas se vayan actualizando en el uso de las herramientas y por lo tanto se traduce todo en una plataforma colaborativa, ¿cierto? Y finalmente el gerenciamiento BIM se dedica a hacer su trabajo específico que viene a ser el control de calidad de estos modelos, ¿cierto? Hacer pruebas de clash, efectivamente dedicar su tiempo y su HH al desarrollo, ¿cierto?, de la coordinación misma y no al producir este contenido mediante los programas de modelamiento como ha sido anteriormente. La idea es que la tendencia sea que el especialista finalmente entregue su producto desarrollado ya en una plataforma BIM. El contexto global también un poco como cerrando, viene a contextualizar, ¿cierto?, el momento en el cual estamos nosotros como industria. A nivel nacional está dando un fuerte paso, ¿cierto?, hacia el nivel 2, al establecerse un estándar nacional de BIM, que es el que se aplica para el sector público, pero que es homologable, ¿cierto?, al sector privado. Las experiencias que hemos desarrollado hasta ahora, en las que pusimos en común en esta presentación, vendrían a pertenecer, ¿cierto?, al nivel 1, ¿cierto?, en el cual se trabaja con 2D y se hace un levantamiento 3D para hacer una coordinación sin colaboración. Y finalmente el objetivo es llegar a un nivel máximo de colaboración donde se aplican estándares claros, ¿cierto?, de la industria para producir estos contenidos BIM.
se habla mucho hoy en día del nivel de madurez BIM, que tiene que ver con esto que les estoy mencionando, que tiene que ver con la capacidad de repetir, ¿cierto?, un procedimiento BIM de manera estandarizada, ¿cierto?, donde hay protocolos claros de modelamiento, donde hay colaboración, donde hay integración de modelos y hay análisis incluso ex post de los procesos BIM, de manera de sacar lecciones y traducirlas en una siguiente implementación. Estos son un poco los niveles de madurez que mencionamos, ¿cierto?, en los cuales el nivel inicial viene a ser como un producto ad hoc, ¿cierto? Sin embargo, tiene muchas partes o muchos pasos posteriores en el desarrollo, ¿cierto?, de un proceso BIM hasta llegar a un nivel de madurez optimizada, ¿cierto?, donde hay claridad, ¿cierto?, en cada una de sus partes. Los flujos de trabajo sí también se van modificando, ¿cierto? Vimos hace un rato un flujo de trabajo en el cual se entregaba cierto proyecto en 2D, ¿cierto? Se levantaba, etcétera. Bueno, los flujos de trabajo también se van adaptando un poco a esta metodología integrada y colaborativa. Por lo tanto, se hace mucho más fácil, ¿cierto?, el paso del 3D al 4D, incluso al 5D y a todos los elementos que son posteriores, ¿cierto?, que muchas veces quedan olvidados, ¿cierto?, o quedan de lado porque no se logra ese nivel de profundidad, ¿cierto?, en la información de los modelos. Aquí vamos a ver rápidamente casos también de ejemplo, un poco de implementación, donde se pueden hacer, por ejemplo, aquí una incorporación de un concepto de 4D, ¿cierto?, que tiene que ver con un seguimiento de productos de muros cortina, donde se cargan, por decir un ejemplo, 15 parámetros a un módulo de muro cortina, y esto, si se fijan, puede arrojar una gran cantidad de datos, más de 60.000 campos de información para un proyecto de 4.000 módulos de monocortina. Y estos módulos, por ejemplo, se le indexa toda la información de fecha de ingeniería, de fabricación, de montaje, y se le ha hecho un seguimiento, ¿cierto?, de cada uno su estatus, ya sea comparativo, ¿cierto?, de su fecha de programación, en este caso, programación de montaje versus la realidad, y se pueden ir haciendo análisis, ¿cierto?, de su estado de avance, hacer informes de porcentaje, de estado de pago, etc. Y finalmente, ya modo de conclusión, en el fondo, y un poco como resumen de lo que les hemos contado a nivel de experiencia regional, finalmente la implementación de BIM resulta de una especie de ecuación, ¿cierto?, entre las competencias de los equipos que están formando parte de un proyecto, su nivel de madurez en términos de BIM, las herramientas disponibles, y en base a eso se puede establecer un objetivo. Uno no puede llegar a ofrecerle a un mandante que recién está comenzando a entender de qué se trata BIM, un BIM muy elaborado, ¿cierto?, muy complejo a nivel de las partes, porque eventualmente se pueden producir proyectos fallidos. O sea, las etapas en fondo de avance tienen que ir paso a paso de manera que sean experiencias positivas y no generar esta especie de abrumamiento en el fondo de una tecnología que es muy compleja y que muchas veces se vota por una sensación de que no se ha dado el ancho de las expectativas. En la medida que generamos unas expectativas claras y objetivos claros, a la escala de los proyectos que trabajamos y también al alcance de los equipos que están participando de ellos, se puede lograr una implementación exitosa. Ese sería el fin de nuestra presentación. Quedamos atentos a dudas, consultas o comentarios. Vale, muchas gracias. Hay que salir de ahí. Muchas gracias por su presentación. Ahí sí. Bueno, Carlos, Rodrigo, Maximiliano, muchas gracias por la presentación. Brevemente para ir finalizando,
¿qué consejo ustedes les pueden dar a las empresas que están participando del programa que realicen la incorporación de la metodología BIM dentro de su empresa? ¿Qué potencialidades ven ustedes para la región principalmente? Principalmente el consejo, como decía un poco al final de la presentación, tiene que ver con plantearse objetivos claros, que sean realistas también. Como decíamos, las tecnologías muchas veces van siempre un paso adelante que las personas, ¿cierto? Hay una gran carga, ¿cierto?, de capacitación que implica la metodología BIM, y muchas veces no basta con solo contratar al personal con los conocimientos, sino que tiene que haber un consenso a nivel de la empresa y de todos los participantes de un proyecto respecto al uso que se le va a dar a la tecnología, tener muy claro cuáles son los objetivos y ir paso a paso avanzando. No plantearnos objetivos muy ambiciosos, porque finalmente suele ocurrir que si tú no puedes lograr un 98% de lo que te propusiste, pero muchas veces ese 2% pesa mucho más que lo que lograste, producto de que genera ruido y genera una sensación de que es un proyecto o una implementación que fue fallida. Los proyectos, los procesos, en el fondo, que son implementados paso a paso con metas claras iniciales, ¿cierto? Y luego se va madurando este proceso, tienden a ser mucho más exitosas que una implementación muy abrupta, ¿cierto? Y muy esperando el objetivo final, ¿cierto?, de la máxima madurez de un día para otro. En ese sentido, es importante estar siempre al tanto de las cosas que están pasando, las cosas que están haciéndose, ¿cierto? Es una industria muy efervescente, siempre, en términos de que siempre están apareciendo nuevas herramientas, finalmente, que no nos sobrepasen las herramientas, sino que sea la metodología, ¿cierto?, y la planificación que hay de fondo lo que nos haga llevar un proceso adecuado, ¿cierto?, de implementación. Perfecto. Y recalcar que hay que convencer a las gerencias de las empresas para que conozcan el sistema, vean la utilidad y la puedan aplicar en sus propias empresas. Eso. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Ceruti y asociados ingenieros consultores. Bueno, Gracias. damos gracias, agradecemos a todos los participantes que estuvieron exponiendo y también a todas las personas que se quedaron durante la actividad. Les recordamos que los próximos eventos de BIM Forum Chile lo pueden ver en la página web de nosotros y para que se puedan ir inscribiendo. Muchas gracias y que estén todos muy bien desde sus casas. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego.